En los siguientes materiales audiovisuales, a modo de guía y de manera sintética, tu docente, el Dr. Eduardo Villalba, explicará temas fundamentales para la materia Derecho Civil. En esta videoclase, tu docente desarrollará Derecho Privado correspondientes a la primera unidad del programa. Es fundamental que puedas revisar previamente módulo y bibliografía indicada en la cátedra. Bienvenidos, queridos alumnos. Soy el profesor Eduardo Villalba, que está a cargo del dictado junto con un equipo de profesores a cargo del dictado de esta materia denominada Derecho Civil. La primera materia jurídica que ustedes tienen en su carrera. Entonces va a sentar las bases para que ustedes puedan, además de conocer el derecho civil, acerca del cual ya hemos manifestado, ¿no es cierto?, la importancia, sino también va a sentar las bases y los cimientos para que ustedes aborden el conocimiento de otros derechos. Fíjense que el derecho civil ya de por sí es un derecho tronco del cual se fueron desprendiendo las distintas ramas del derecho. Entonces, por lo tanto, es su primera introducción respecto a la materia del derecho, a la materia jurídica. En esta materia, la importancia es partir de un primer análisis de qué es el derecho. Entonces, ¿cuál es el concepto de derecho? El concepto de derecho, esto traten de no olvidárselo a modo de abordar los demás derechos que vayan a tener a lo largo de su carrera, en su formación profesional. Parte de la idea de un conflicto. Imaginemos, ¿no?, una sociedad idílica, ideal, ¿no es cierto?, de todos hombres y mujeres buenos, no sería necesario el derecho. Pero cuando el hombre empieza a actuar, a relacionarse con los demás hombres, dentro de su familia, dentro de su sociedad, dentro de su comunidad, dentro de su estado, genera conflictos, inevitablemente. Fíjense, conflictos contractuales, conflictos de obligaciones, conflictos familiares, conflictos respecto a la titularidad de algún bien, conflictos de deuda, acreedor y deudor, que se exigen mutuamente una obligación. Entonces es ahí donde aparece la necesidad del derecho. Entonces, en un primer concepto, una primera aproximación del derecho, tengan en cuenta el derecho es un conjunto de normas jurídicas que va a regular y va a tratar de solucionar o intenta solucionar los conflictos que lógicamente se suceden en la vida de relación de una manera pacífica y de una manera armónica. Y para que ello ocurra, para que los conflictos estos se solucionen de una manera pacífica o armónica, es necesario que la solución que traiga la norma jurídica sea justa. Imaginen, por un lado, un mundo sin norma jurídica. Y bueno, sería un mundo donde reinaría la anarquía, donde reinaría la ley del más fuerte. El más fuerte lo gobierna e impone su voluntad hacia el más débil. Pero como ello no es así, existe un conjunto de normas jurídicas que regula la relación. Y por otro lado, les pido que imaginen un mundo con normas jurídicas, pero que solucionan los conflictos de una manera injusta. En ese caso sería lo mismo que no existieran normas jurídicas, ¿no es cierto? No lograría la finalidad, no lograría cumplir el derecho, su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad entonces? Es solucionar los conflictos de una manera pacífica, de una manera armónica, es decir, con justicia. De alguna manera, entonces, muchos autores dicen que el derecho es un orden social justo, ¿sí? Y si no existiría norma jurídica, reinaría el caos y la anarquía. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del derecho? La paz social. Es decir, que los individuos solucionen sus formas, sus conflictos de una manera pacífica. Ese es el concepto de derecho, ¿sí? Cada vez que necesito una norma jurídica es porque hay un conflicto. Así como cuando una persona está enferma necesita al médico, si está sana no necesita un médico. Si no hay conflicto no necesito la norma jurídica o no necesitaré la presencia o la necesidad del abogado. Por eso, de alguna manera, ¿cuál es el sentido de que estudiantes de economía, sea de administradores de empresa o contadores, sepan derecho? ¿Cuál es el sentido? Prevenir el conflicto, es decir, evitar el conflicto. Porque si ustedes en su desempeño profesional, por desconocimiento de la norma jurídica, generaron el conflicto y su desempeño profesional va a ser cuestionado.
¿no es así? Va a ser mejor el contador o mejor el administrador de empresa de que logre prevenir el conflicto de manera tal de que salve a su empresa de la necesidad del abogado, por decirlo de alguna manera. A su vez, ese derecho, ese conjunto de normas jurídicas, conjunto de reglas, de leyes, que tienen por objeto la paz social y a su vez solucionar esos conflictos de una manera justa, tienen otra característica, la tercera que les quiero dar. Son normas obligatorias, vale decir que no es facultativo de las personas cumplir o no lo que traiga una norma. Pónganse a pensar, una regla social es saludar, ¿no es cierto? Otra regla social es hacer un regalo para el cumpleaños de mis seres queridos, de mi familia, pero si no lo hago no tiene una sanción, más allá de un lógico reproche, un lógico enojo, ¿no es cierto? Una lógica desilusión. En cambio, la norma jurídica, si no es cumplida, va a tener una sanción. Va a tener una sanción que va a estar prevista en el ordenamiento jurídico, una sanción grave, que es una sanción que me va a imponer el Estado, que si es desde el punto de vista civil será económica y si desde el punto de vista penal la sanción hasta puede ser de una pena de multa o privación de la libertad. Bueno, ese conjunto de normas jurídicas que hemos dejado sentado, ¿de qué se trata? Tiene una clasificación. La primera gran clasificación que a mí me interesa que sepamos, más allá de las otras que el programa les pide, la que lo distingue al derecho en derecho natural y derecho positivo. ¿Sí? El derecho natural son conjuntos de principios que se encuentran en la naturaleza de las cosas. Ahí tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, son aquellos derechos que no hace falta que se escriban para saber que existen. Y por otra parte, tengo el derecho positivo, que es el derecho escrito, ¿sí? Que es el derecho escrito, es decir, es la norma escrita, ¿sí? La norma que dictó el legislador. A su vez, estimados alumnos, este derecho escrito se subdivide, esta clasificación es central para ustedes entender la estructura esta jurídica que les espera en su carrera, se divide en derecho público y derecho privado. Derecho público tiene que ver con el Estado. Ustedes cada vez que vean en el mundo jurídico que algo es público, es porque tiene que ver con el Estado. Entonces, derecho público es conjunto de normas jurídicas que regulan la relación del Estado. El Estado es el Estado como un sujeto con mayúscula que actúa frente a los particulares, ¿sí? Entonces, de esa manera, las ramas del derecho público son el derecho constitucional, que es una materia que ustedes van a tener a lo largo de la carrera, el derecho administrativo, el derecho penal. Fíjense que si yo cometo un delito, ¿no es cierto?, vengo con mi auto y atropello al profesor de civil, voy a tener una sanción por parte del Estado que va a poder llegar hasta incluso una pena privativa de la libertad. Es decir, el Estado no me pregunta si lo hice a propósito o no lo hice a propósito, me baja desde arriba una sanción. Por eso es público, porque depende de lo público, de lo estatal. Y por otra parte tengo el derecho privado. El derecho privado, como sinónimo, es un derecho entre particulares, entre personas, ¿sí?, que no son el Estado, ¿sí?, entre Juan y Pedro, ¿sí?, en un ámbito del derecho de familia, en un ámbito del derecho comercial. Es decir, siempre que vea una relación entre particulares es derecho privado. Pongo un ejemplo. Juan le pidió prestado plata a Pedro, ¿no es cierto? Le pidió 500 pesos y no se lo devuelve, ¿no es cierto? Pedro le va a poder exigir a Juan y hacerle un juicio a Juan para que le devuelva esos 500 pesos. O supongamos que se la perdona entre particulares. Es una cuestión que es entre particulares, por lo tanto el Estado no se mete. Entonces, yo quiero que tengan muy en cuenta esta distinción. Derecho público es un Estado por encima de los particulares, un Estado con mayúscula y los particulares por abajo. Y derecho privado es un derecho entre particulares, ¿sí?, todos en un pie de igualdad. Ahí el Estado no se mete, salvo que se mete dándome los mecanismos necesarios para que yo haga cumplir los derechos de los particulares. Dentro de esos derechos, de ese derecho privado, que decía que es un derecho de particulares, yo tengo distintas disciplinas. ¿Y qué se las menciono? La primera y principal es el derecho civil.
es la materia por la cual acá nos convoca ahora en este momento, ¿no es cierto? Derecho civil, que era más importante de los derechos privados. Antes se identificaba el derecho civil con el derecho privado. Y a su vez también tengo derecho comercial, que es una materia que van a tener en años siguientes, derecho procesal, que es también una materia de derecho privado, derecho laboral, que es también una relación entre particulares, ¿sí? Vale decir, para que ustedes vean la diferencia, ese es el derecho privado, entre particulares. Volvamos al derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? Es un derecho entre particulares, como les decía, y como les dije en alguna introducción, es el derecho que ya estudia a la persona desde que está concebida en el seno de su madre, hasta que nace, crece, adquiere capacidades, ¿no es cierto? Es mayor de 13 años, luego es mayor de 18 años, por lo tanto es mayor de edad, forma parte de una familia, forma una familia, vale decir, ese es el derecho civil, es el derecho que regula la vida de las personas de todos los días, ¿sí? Cuando realiza un contrato, cuando contrae una obligación, cuando es dueña de cosas, a su vez, cuando forma una familia, forma parte de una familia, el derecho de familia es derecho civil, cuál es la relación que yo tengo con mis padres o la que tengo con mis hijos, los derechos y obligaciones que surgen de mi relación de padres a hijos o hijos a padres, los derechos y obligaciones que surgen dentro de un matrimonio. Fíjense el aspecto, los derechos y obligaciones de los cónyuges, ¿no es así? La propia definición de matrimonio es propia del derecho civil y el aspecto patrimonial del matrimonio que es propio del derecho civil. Y aún luego, cuando se produce la muerte de una persona, también está regulada por el derecho civil porque me determina cuáles son los bienes, cuáles son los herederos que van a suceder a la persona del causante. Vale decir, entonces, derecho civil es todo el derecho privado y regula la vida de las personas en general. Fíjense, todos hoy, pónganse a pensar en cada uno, han realizado actos de derecho civil, ya sea porque han celebrado un contrato o porque forman parte de una familia o han formado una familia y tienen derechos o obligaciones que surgen de él, ¿sí? Entonces yo solo quería que distingan de dónde vienen. Fíjense, estimados alumnos, cómo hemos dado un concepto de derecho, soluciona problemas entre particulares, cómo hemos ido a la clasificación, a la gran clasificación entre derecho público y privado, y cómo al derecho civil lo hemos ubicado como una rama del derecho privado. Ya habiéndoles presentado en sociedad qué es el derecho civil, vamos a la fuente más importante del derecho civil, que es la ley, ¿sí? La ley, el análisis de la ley. La ley es una norma general que tiene un carácter obligatorio, ¿sí? Es una norma general que tiene un carácter obligatorio y que tiene una sanción y que debe ser justa de alguna manera. Entonces, lo que me importa más allá de los temas puntuales que pide el programa, que tengamos en cuenta es eso, que una ley tiene un alcance general y que es una obligación. El que dicta la ley en un sentido formal es el Congreso de la Nación o la Cámara de Diputados y Senadores provinciales, que dictan para una generalidad de personas. Ejemplo de ley, el Código Penal, que dice el que mata a una persona tendrá de 8 a 25 años de prisión. El Código Civil, que me dice una persona es mayor de edad a partir de los 18 años, o una ley que diga aumento de sueldo a los docentes. Fíjense, tiene un alcance general porque es no a toda la población, pero a un sector general de ella que son los docentes. Esa es la ley. Tiene un carácter general y además es obligatoria. ¿Qué me interesa que sepamos de la ley, estimados alumnos? Es hacia dónde rige, ¿sí? Y cuándo es obligatoria, ¿sí? ¿Cuándo es obligatoria? Este es central y en su ejercicio profesional como economistas muchas veces van a determinar a partir de cuándo una ley comenzó a ser obligatoria. El primer requisito, estimados alumnos, es que la ley será obligatoria luego de que haya sido publicada. Lógico. ¿Cuáles son los pasos de una ley? Primero se sanciona en el Congreso, ahí ustedes en la bibliografía la van a encontrar, luego se promulga la ley y luego se manda a publicar. Este es un paso clave, porque si la ley no se publica, no puede ser obligatoria, porque no puede ser conocida por todos, ¿no es así? Vale decir que una ley es obligatoria luego de su publicación, pero es inmediatamente después de su publicación, no, sino a partir de que la propia ley lo determina. Entonces, supongamos una ley que se publicó hoy,
¿Dónde se publica la ley? Se publica en los boletines oficiales, que son libros, boletines del Estado, donde trata de dar publicidad a la ley. Por supuesto que ahora hay otros medios técnicos, ¿no es así? Pero el previsto por el ordenamiento jurídico son los boletines oficiales. ¿A partir de cuándo es obligatoria la ley? Luego de su publicación, a partir de que la propia ley establezca. Supongamos una ley que se publicó hoy en el boletín oficial y que dice: esta ley comenzará a regir a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, con lo cual, fíjense, la ley será obligatoria después de haber sido publicada hasta el 1 de enero, desde el 1 de enero del año siguiente. Si la ley no establece una fecha de publicación, esto es muy importante, será obligatoria luego del 8º día de su publicación. Entonces, supongamos que una ley se publicó un 20 de un mes X. Será obligatoria después del 8º día, es decir, el 29 de ese mes, ¿sí? A partir de ahí, la ley comenzará a ser obligatoria. Muchas veces en su vida profesional los llevará, esta norma se publicó tal día, el 20, y los llevará con un almanaque en mano a computar, entonces el 29 ya era obligación pagar impuestos. No sé si, espero haberme explicado. ¿Y hacia dónde rige la ley? La ley, una vez que es obligatoria, ¿hacia dónde rige? Rige hacia el futuro, rige hacia el futuro. Esto parece ser una cuestión obvia, ¿no es cierto? Pero debo decirlo, y el Código Civil así lo establece, rige hacia el futuro. Es decir, una ley no puede modificar el pasado, es decir, puede regir hacia adelante. Siempre en derecho hay excepciones, y existen excepciones donde una ley puede ser retroactiva. Es decir, en principio, muchas veces ustedes van a notar que yo redundo la idea, pero es para que entre, o porque si están tomando notas tengan tiempo de tomar notas. Pero una ley, entonces, en principio general, es que es irretroactiva. Quiere decir que rige hacia el futuro, no rige hacia atrás. Pero hay excepciones. Una ley puede ser retroactiva con dos excepciones, no excepciones, sino con dos requisitos, esa es la palabra, muy puntuales. El primer requisito es que la propia ley lo diga. Ejemplo, esta ley, una ley que se sancione en el día de hoy, pero que diga comenzará a regir a partir del 1 de enero pasado. ¿Me explico? Es decir, la propia ley me establece que rige para atrás. Y la segunda excepción, tan importante o más que la primera, el segundo requisito, tanto o más importante que el primero, es que esa retroactividad no afecte garantías constitucionales. Pongo un ejemplo, es decir, una ley puede ser que diga: esta ley comenzará a regir a partir del 1 de enero pasado, eso es válido, pero siempre y cuando no me afecte garantías constitucionales, es decir, siempre y cuando esa ley sea beneficiosa para los particulares y no sea perjudicial. Entonces, no podrá ser retroactiva la ley si me dice que esta ley comenzará a regir a partir del 1 de enero del año del pasado y que crea un impuesto, ¿sí? Esa ley será inconstitucional, no será válida. En cambio, sí será válida si me dice: a partir del 1 de enero pasado se regirá un aumento de sueldo para los empleados públicos. Fíjense, ahí tienen una ley que es retroactiva, pero es beneficiosa. Hemos dado una introducción genérica de los puntos centrales del abordaje de esta materia en cuanto fundamentalmente a las nociones de derecho, a las nociones de qué es ley y fundamentalmente a cuándo una ley comienza a ser obligatoria y hacia cuándo rige. La materia de Derecho Civil te introduce en los conceptos fundamentales de las ramas principales del derecho civil. Dada la estrecha relación que existe entre el derecho y el ejercicio de cualquier actividad económica, constituye una exigencia profesional que puedas contar con el conocimiento básico e integral del derecho civil. El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y principios que regulan las relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas o públicas, tanto físicas como jurídicas, de carácter privado y público, o incluso entre las últimas siempre que actúen de provistas de imperium desde que nacen hasta que se mueren o extinguen. Teniendo en cuenta las profundas transformaciones que ha sufrido el derecho civil a partir de la histórica unificación del Código Civil y Comercial que produce, parafraseando al profesor Lorenzetti, la constitucionalización del derecho privado, generando una articulación notable entre lo individual y lo colectivo, entre lo público y lo privado.